Bien, la idea de poner a Ortega en relación con Hegel se debe a que este seminario, creo recordar, fue programado para el año 2020. En el 2020 se celebraba el 250 aniversario del nacimiento de Hegel, de Hölderlin y de Beethoven. Casi nada, ¿no? Ese año se celebraron cantidad de congresos, conferencias, se publicaron una cantidad infinita de trabajos, de libros, tal como merecen estas tres eminentísimas figuras, ¿no? Bien, yo voy a centrar mi exposición en un aspecto muy concreto, muy determinado, que tiene que ver con la consideración de la razón vital, de la razón histórica de Ortega en su condición de instrumento de una comprensión realista de las posibilidades del hombre, de los proyectos del hombre, de los ideales de la vida, ¿no? Y eso, ponerlo en relación, esas ideas, las ideas de Ortega sobre este asunto, con la concepción hegeliana de la razón histórica, en tanto tiene por objeto lo posible, el deber ser, lo ideal. Para esto parto del concepto de posibilidad real de Ernst Bloch, el gran filósofo de la posibilidad real, de la utopía concreta, de la esperanza fundada del siglo XX. Pues bien, según Bloch, según el filósofo marxista Ernst Bloch, lo posible, en primer lugar, ha de estar fundado en tendencias y condiciones objetivas del mundo, de la naturaleza, de la sociedad, en condiciones económicas, sociales, políticas, etc. Si la posibilidad no está arraigada en condiciones, si la posibilidad no se sustenta sobre realidad, no es una posibilidad real. En segundo lugar, lo posible comporta una dimensión de novedad respecto de lo real, una novedad que Bloch sitúa en el futuro, es lo que él llama el todavía no ser, lo aún no, lo que aún no es, lo posible no es todavía, puede ser, pero no es todavía. Según Bloch, en Hegel está claramente afirmado el carácter real de lo posible. Hegel define lo real por las condiciones. Aunque suene a paradoja, el gran idealista Hegel, desde el punto de vista del tema que vamos a tratar aquí, es un realista radical, ¿no? Solo es posible lo que descansa en condiciones, y hay que tener en cuenta que Hegel dio una enorme importancia a la economía. Incluso las condiciones económicas contaban para Hegel. Según Bloch, en Hegel, por tanto, está claramente reconocido el carácter real de lo posible, ¿no? Pero Hegel ignora la dimensión de novedad de lo posible. Hegel no tiene ojos para el futuro, ¿no? para lo posible como dimensión del todavía no ser. En cambio, Kant, según Bloch, afirma muy claramente el elemento de lo posible, de lo ideal, del deber ser, pero no lo vincula adecuadamente a condiciones objetivas. Lo posible en Kant, sobre todo en el Kant de la filosofía práctica, es el deber ser, es el ideal, es la utopía del Estado republicano, del cosmopolitismo, de la comunidad ética, etc. Kant puede ser considerado desde el punto de vista de Bloch como un utopista, ¿no? En el sentido peyorativo, negativo de la palabra. Bloch asume el realismo de lo posible de Hegel, pero critica la ceguera de Hegel para el futuro. Bloch reivindica lo que hay de utopía en Kant, pero critica su utopismo, ¿no? El carácter abstracto del ideal y del deber ser kantiano.
¿Cuál es la posición de Ortega en relación con esta presentación del tema que acabo de hacer? En mi opinión, en Ortega hay una concepción clara de lo posible, del ideal, del proyecto. Una concepción que en determinados aspectos coincide con la concepción blochiana de la posibilidad real. Ortega da una enorme importancia a las ideas de posibilidad, de futuro, de proyecto, de ideal, y exige también que lo posible, lo ideal, esté vinculado a lo real, a la vida, a la circunstancia. Sin embargo, su posición ante Kant y ante Hegel es bastante diferente de la de Bloch. En primer lugar, Ortega es muy crítico con el utopismo que él ve expresado en el deber ser de la moral kantiana. En lo que concierne a lo posible, a los ideales, al deber ser de la filosofía práctica de Kant, Ortega pone el acento sobre todo en la crítica. Ortega piensa que en el ámbito de lo práctico, moral, político, etc., en general el racionalismo moderno, y el antiguo también, el de Sócrates, tiende a proponer ideales utópicos que en muchas ocasiones resultan irrealizables. Al volver la espalda a la experiencia y a la historia, la razón pura se desconecta de la realidad y acaba diseñando ideales sublimes que no pueden ser llevados a la realidad. La sola razón se pierde en un mundo, digamos, de bellos sueños que vienen a ser una huida de la realidad. Por lo que se refiere entonces al ámbito de la práctica, Kant es para Ortega un racionalista. Lo posible según libertad, fundado en la libertad, fundado en la sola razón, es el deber ser, que para Ortega es una posibilidad abstracta que no tiene otra base que la razón pura, la sola razón. La protesta de Ortega contra las abstracciones del utopismo racionalista, del Kant, de la razón práctica, que es un racionalista, prolonga, digamos, la crítica nietzscheana de los ideales, de una moral racionalista, de una moral enemiga de la vida, que oprime a la vida, que condena al cuerpo, que reprime a la sensibilidad y a las inclinaciones. Detrás de la moral kantiana, digamos que hay una antropología racionalista que establece un radical dualismo, una radical contraposición entre la razón y los sentimientos, entre el deber ser y las inclinaciones o impulsos. Por ello, Ortega reacciona contra el deber ser kantiano, ¿no? Porque ignora al hombre sensible y esto lo lleva a proyectar ideales que no tienen una base amplia, una base real, solo se sostienen sobre la razón pura y no se alimentan de la fuerza, del impulso que proviene del hombre sensible, que proviene de los impulsos y de las inclinaciones. La polémica de Ortega con el idealismo del deber ser recuerda incluso en la letra la crítica hegeliana del deber ser y del imperativo kantiano, en los que Hegel no ve más que una posibilidad abstracta, ¿no? Un ideal imposible, una posibilidad imposible, llega a decir Hegel, una mera idea, porque lo posible de la crítica de la razón práctica de Kant para Hegel no es más que algo pensado, es una posibilidad meramente pensada, algo por tanto totalmente divorciado de la potencia que opera en la vida y en la realidad. Y al igual que Hegel, piensa Ortega que el kantiano se desentiende de las condiciones de realizabilidad de lo posible y de lo ideal. Por lo que he expuesto puede comprobarse
que en la valoración de lo posible, del ideal, del deber ser kantianos por parte de Ortega, resultan claramente dominantes la desaprobación y la crítica. La oposición de Bloch ante Kant introduce matizaciones a este respecto muy interesantes, ¿no? Bloch reivindica el significado utópico del deber ser, del ideal kantiano, que denuncia la falta de mediaciones y de condiciones objetivas de estos. Kant, dice Bloch, es el pensador de la profundidad hacia adelante, hacia lo posible, hacia el futuro, hacia la utopía. Pero Kant olvida el mundo. En cambio, Hegel es el pensador de la anchura del mundo, ¿no? La anchura a la que se vincula lo realmente posible. Pero Hegel olvida el futuro. En la valoración final de Bloch pesa más Hegel que Kant. Hegel es para Bloch el pensador inmenso del realismo de lo posible, el pensador de la razón histórica, del devenir, de la dialéctica, sin la que no hubiese sido posible Marx. Por eso dice Bloch que aunque Hegel negó el futuro no negará a Hegel. En este contexto adquiere un interés especial Habermas, marxista en alguna medida, aunque menos que Bloch. Habermas asume elementos del realismo de Hegel, pero sobre todo asume de Kant la afirmación de lo posible, de la utopía, del ideal, del deber ser, en la figura, por ejemplo, del Estado republicano, de la comunidad ética, del cosmopolitismo, etcétera, etcétera. La presencia de Kant en Habermas es más decisiva, mucho más decisiva que la de Hegel. Ahora bien, de la conjunción en Habermas de elementos del pensamiento de Kant y de elementos del pensamiento de Hegel, resulta una concepción de lo posible, del deber ser, de lo ideal, que coincide parcialmente, al menos, parcialmente desde luego, con la concepción blochiana de lo realmente posible. Bien, he aludido a la crítica de Ortega al deber ser kantiano que se sostiene en la sola razón pura y que es impuesto violentamente por la razón a las inclinaciones, a los impulsos, a la sensibilidad. El asunto tiene que ver con la célebre crítica hegeliana a la impotencia del deber ser kantiano. Este es un gran tema hegeliano, la impotencia del deber ser kantiano, del deber en el sentido de Pflicht, obligación, y el deber ser en el sentido de Sollen, ¿no? Que es lo que verdaderamente constituye una posibilidad. El deber kantiano es impotente porque carece del poder necesario para realizarse. Y uno de los poderes de los que carece el deber ser kantiano es el poder de las inclinaciones y de los impulsos. El deber ser es una posibilidad de la sola razón y no cuenta con la fuerza de las inclinaciones que impulsan a la realización del mismo. Habermas habla del déficit de motivación del deber ser abstracto de Kant, del deber ser fundado en la sola razón, que no cuenta con el apoyo de los impulsos. Habermas asume la crítica de Hegel que cuestiona esa unilateral contraposición de Kant entre la razón y los impulsos, entre el deber ser y las inclinaciones. Según Ortega, la razón vital, razón arraigada en la vida, es una razón que surge de la vida como un instrumento del que la vida misma se dota para conservarse y para potenciarse, para ser más.
La razón vital se ha formado bajo el régimen de las necesidades de la vida y por ello opera en alianza con las inclinaciones y con los impulsos. Forja ideales arraigados en la vida, en las inclinaciones, en los impulsos. Una razón arraigada en la vida será para Ortega el órgano adecuado para alumbrar una posibilidad real, con base real en la vida y que pueda ser realizada. La idea de razón vital tiene un sentido profundamente realista en Ortega. Esto puede ejemplificarse de un modo muy claro con lo que Ortega llama el imperativo vital, ¿no? Frente al imperativo categórico kantiano que se impone a la vida, a la sensibilidad, un imperativo vital que arraiga en el impulso vital del ser del hombre, ¿no? Que tiene detrás el respaldo de las inclinaciones e intereses del ser vivo. Solo un imperativo así entendido puede ser realizado, cuenta con la fuerza necesaria para pasar a realidad, ¿no? Como Hegel desconfía Ortega de los poderes de una razón unilateralmente enfrentada a los impulsos y al sentimiento. En Pidiendo un Goethe desde dentro dice Hegel lo siguiente: no se confunda el deber ser de la moral que habita en la región intelectual del hombre, en la mera razón pura, como en Kant, con el imperativo vital, con el tener que ser de la vocación personal, situado en la región más profunda y primaria de nuestro ser. Eso que Ortega llama el fondo último del ser del hombre, el fondo insobornable del ser del hombre, que es la vocación, en el sentido ontológico heideggeriano de la palabra, que es un destino, según Ortega, ¿no? Pero que constituye el núcleo íntimo del ser del hombre y que está a la base del imperativo moral, de un imperativo que tiene su expresión tremendamente acertada y elocuente en lo que Ortega llama el imperativo pindárico. Para él toda la moral se resume en el imperativo pindárico: llega a ser lo que eres, que es un imperativo de lealtad del hombre con su propio ser. O sea, el deber ser, las exigencias morales tienen su fondo que lo impulsa en el propio ser del hombre, en eso que él llama la vocación, el destino, ¿no? Y de ahí toman fuerza, energía, para llevarse a realidad. Bien, Ortega critica el carácter abstracto, opresivo del deber ser kantiano. Ahora bien, esto no implica que Ortega, como Hegel, piense que lo real es racional, esto es, que lo real es como debe ser. Ortega no piensa, como Hegel, que el futuro es algo de lo que no hay por qué ocuparse, ¿no? Que la filosofía solo se ocupa del pasado y de lo presente, pero no del futuro, no de lo ideal. No es misión de la filosofía decirle al mundo cómo debe ser, ¿no? La filosofía es meditación del tiempo, de la época presente. Ortega, aunque comparte con Hegel la crítica al deber ser kantiano, no comparte este otro punto de vista, porque Ortega es un pensador de lo posible, del proyecto, del futuro, ¿no? Ortega llega a decir que la constitución del hombre es futurista. El futuro
define el ser del hombre, el proyecto. El hombre, la vida humana, es un quehacer, no es sustancia, es un acaecer, es un quehacer, es tarea. Y el quehacer, la tarea, implica anticipar posibilidades, implica proyectar posibilidades y elegir la mejor posibilidad. Por eso el hombre es el novelista de sí mismo, ha de inventar el proyecto de lo que quiere ser, pero un proyecto fundado en lo real, fundado en la vocación, fundado en ese fondo último del ser del hombre. Bloch reivindica elementos de la crítica de Hegel a la moral kantiana, pero lamenta lo que en ella hay de ceguera para el futuro y para lo posible. También Habermas asume algunos aspectos de la crítica de Hegel a la moral kantiana, pero cuestiona al Hegel conservador que condena a la utopía, lo ideal, el deber ser. Ortega deplora la ceguera de Hegel en su filosofía de la historia para el futuro. La razón histórica hegeliana solo se ocupa del presente y del pasado. De ahí la ceguera de Hegel, según Ortega, para lo que pudiera ser América en el futuro. Bien, Ortega, crítico de la posibilidad abstracta kantiana, pero defensor de una posibilidad real que ha de fundarse en lo real, en la realidad, en una realidad de la que hay que destacar dos vertientes. Una, el mundo o la circunstancia, lo que él llama la circunstancia. Yo soy mi circunstancia. La circunstancia es el lugar, el reservorio de los posibles, ¿no? El hombre ha de proyectar sus posibilidades a partir de ese fondo de posibilidades contenidos en la circunstancia. Y en segundo lugar, a partir, teniendo en cuenta ese fondo insobornable del que habla de una forma, en mi entender, brillante, deslumbrante. A mí es el texto que más me gusta de Ortega, también desde el punto de vista literario, que es pidiendo un Goethe desde dentro, ¿no? Partiendo del mundo y partiendo de ese fondo último del ser del hombre, que es la vocación en un sentido ontológico, porque es la llamada que viene de nuestro propio ser. Es nuestro ser quien nos llama a ser fieles a nosotros mismos, a realizarnos, a desplegar todas nuestras potencialidades, a llegar a ser el que somos, ¿no? Es la de Ortega es una moral ontológica de la autenticidad, ¿no? Y en esta moral, el proyecto, lo posible, el ideal, tiene un fundamento objetivo en lo real, en el ser, en la circunstancia. Hegel Ortega se decanta decididamente por establecer una positiva conexión entre ser y deber ser. El deber ser tiene una base en el ser. El defecto de Kant está en haber levantado un abismo entre lo que es y lo que debe ser, en haber abierto un abismo entre la naturaleza y la moral, entre lo que es y lo que debe ser, entre el saber teórico de lo que es la naturaleza, descrita en la primera crítica, y el deber ser de la razón práctica del que se ocupa en la segunda crítica. En la tercera crítica, en la del juicio, Kant intenta levantar un puente sobre este abismo que él mismo había levantado entre el ser y el deber ser, y en esa obra se hacen apuntes verdaderamente magníficos, de un interés enorme en este sentido, porque sobre todo en el ámbito de la teleología de la naturaleza es donde va a encontrar su entronque la filosofía de la historia, que opera como
lugar de mediación de la naturaleza con el derecho y con la cultura, las cuales a su vez son consideradas condiciones que favorecen el desarrollo de la moral. Hay en Ortega un texto que está en la España invertebrada, que lleva por título La magia del deber ser, ¿no? Es un texto en que se hace la crítica del deber ser kantiano en términos que pueden considerarse literalmente hegelianos. No cita a Hegel, pero sin embargo dice casi literalmente lo que dice Hegel, ¿no? Dice ahí Ortega: si sabemos mirarla, toda realidad nos enseñará su defecto y su norma, su pecado y su deber. Insisto, aunque Ortega no cita aquí a Hegel, su crítica del subjetivismo idealista y de las éticas del deber ser sigue muy de cerca argumentos característicos de la crítica hegeliana al deber ser kantiano. Según expone aquí Ortega, no puede reconocerse la validez de lo que debe ser a nada que no se sustente en la virtualidad, en las tendencias, en las potencias que operan en el seno de la realidad. Solo debe ser, dice Ortega, lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. En la ciencia de la lógica, Hegel lleva a cabo una derivación del deber ser a partir del ser. Es un tratamiento ontológico de la dialéctica ser-deber ser, en que cabe pensar esta derivación del deber ser a partir del ser, algo que va totalmente en contra de lo que piensa Kant, de lo que había dicho Hume sobre la falacia naturalista. Bien, paso ya al último punto, creo que voy a poder acabar. Creo que puedo acabar. La razón histórica, ¿no? Hasta ahora la razón vital, en segundo lugar la razón histórica. Hegel historizó la razón para dar cuenta de la peculiaridad del ser del espíritu, que es historia. Como Hegel, Ortega precisa que la razón vital es una razón histórica, porque el hombre es historia, no tiene naturaleza, es historia. Aunque Ortega, al referirse a Hegel, tiende normalmente a poner el acento sobre aquello que lo separa de él, su posición ante el problema de la razón repite momentos importantes de la reforma del entendimiento llevada a cabo por Hegel en su filosofía, ¿no? Para Hegel el entendimiento Verstand paralizaba, solidificaba, inmovilizaba las cosas, se fijaba en un momento inmóvil del devenir de las cosas, ¿no? Al entendimiento, al Verstand, le opone Hegel la Vernunft, la razón, que está abierta al devenir, a la dimensión histórica del hombre y del espíritu. Pues bien, también Ortega se propone llevar a cabo una reforma de la razón. Las críticas que él hace a la razón racionalista no lo llevan a condenar, a destruir la razón. Hegel sigue siendo un racionalista, pero un racionalista que matiza, ¿no? La razón vital, la razón histórica. Tanto en Hegel como en Ortega, la razón histórica tiene un sentido decididamente realista. En Bloch, la razón histórica hegeliana tiene que ver con la anchura del mundo a la que está vinculado el carácter real de lo posible. Esa anchura del mundo comprende la historia, la sociedad,
las instituciones, también la economía. También Habermas reivindica la operación hegeliana de destrascendentalizar la razón kantiana, esto es, la operación de historizar la razón. Hegel reivindica ese paso que ha dado Hegel. La razón ha de dejar de estar por encima del tiempo para pasar a ser en la historia. Habermas comparte con Hegel la convicción de que la moral kantiana ha de ser mediada con la historia. La moral abstracta, universal de Kant, ha de ser mediada por la comprensión de una razón histórica que la medie con la eticidad, con lo que llama Hegel eticidad, la Sittlichkeit, ¿no? El conjunto de la constitución, las instituciones, las costumbres, la tradición, las prácticas de un pueblo histórico, ¿no? La moralidad kantiana, con su afirmación de lo posible, de lo ideal, del deber ser, ha de ser mediada con la eticidad hegeliana, que es realidad. La eticidad hegeliana es real en un estado, en la vida de un pueblo. Es la realidad de las costumbres, de las prácticas, de las instituciones, de las tradiciones de un pueblo. El deber ser kantiano es impotente, según Hegel, por su abstracción, porque está excesivamente separado del ser y de lo real. Hay que mediarlo con el ser, con la eticidad, esto es, con la fuerza motivadora de las instituciones, del Estado de Derecho, de la cultura, etc. Habermas comparte con Hegel la tesis de que la moral kantiana es impotente porque padece un déficit de motivación que convierte en problemática la realización de los ideales morales. La razón histórica hegeliana, piensa Habermas, compensa ese déficit de motivación del deber ser kantiano al ponerlo en relación con la fuerza impulsora de la eticidad, esto es, de las instituciones como el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La razón histórica adquiere, considerada desde este punto de vista, un significado claramente realista. Permite conferir al deber ser kantiano el carácter de una posibilidad real. Este significado realista de la razón histórica lo encontramos en Hegel, en Bloch, en Habermas y en Ortega. En el racio-vitalismo de Ortega, la razón vital se prolonga en razón histórica, en razón narrativa que cuenta la historia de lo que ha ido siendo y haciendo el hombre. Contar una historia, razón narrativa, ¿no? No hay forma más directa y más eficaz de penetrar en el secreto, en el núcleo central de lo que es la vida, de lo que es la realidad. Ortega admite que la razón físico-matemática ha tenido un éxito enorme en el estudio de la naturaleza, pero ha fracasado en el estudio del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Y solo una razón histórica está en situación de reflejar la fluidez del vivir. Solo la razón histórica puede ceñirse a la verdadera constitución de la realidad, captándola en su devenir. El método de la razón histórica es el único adecuado para adentrarse en el mundo de lo concreto, que es la historia, de lo verdaderamente real, que es la vida, la cual es un quehacer y es también un devenir.
para acertar a dar con el perfil de un proyecto futuro que tenga base en lo real, que pueda ser realizado, es necesario que sea la razón histórica la que proyecta a partir de la consideración de lo que ha sido y de lo que está siendo la vida en su constante devenir. Mientras la razón pura se desentiende de la realidad del hombre para perderse en utopías abstractas que muchas veces no pueden ser llevadas a realidad, la razón histórica busca la legitimidad de sus ideales y de sus proyectos en la realidad del hombre concreto, en su particular circunstancia y en su historia. Porque cada hombre tiene sus circunstancias, yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? En Hegel hay una afirmación muy radical del carácter individual de la vida humana, ¿no? Y solo la razón histórica puede comprender todo lo que envuelve ese carácter único, singular, de las circunstancias de una vida, del transcurrir de una vida y de ese fondo último de una vida que es su vocación y su destino. La razón vital e histórica se entrega al seguimiento del discurrir de la vida y narra lo que le pasa al hombre. Lo que le pasa al hombre y lo que hace. La razón vital no deduce, no construye sistemas vía deductiva como hacía el racionalismo, ¿no? Spinoza, una ética, amore geométrico demostrata. De esa forma no se puede construir una moral. La razón vital no deduce, no abstrae, no legisla, sino que se limita a contar una historia, respetando la condición de acontecimiento de la vida. Bien, toda esta conexión que he establecido entre Ortega y Hegel, entre el realismo de Ortega, del racio-vitalismo, y el realismo de la ontología de la posibilidad de Hegel, es algo que yo creo que está en sus textos, pero no aparece reconocido explícitamente por Hegel. O sea, por Ortega. Cuando Ortega habla de Hegel, pues generalmente lo que hace es criticarlo. Él escribió muy poco sobre Hegel, en realidad solo hay 3 textos. Uno es la introducción a la historia de la filosofía de Hegel, en la edición, traducción de Gauss. Otro es también un texto corto que se llama Hegel y América, y otro es en el centenario de Hegel, ¿no? Un texto corto también. Hace muy poco, hace unos años, un profesor de la Universidad de Salamanca ha sacado un librito interesante con las notas de trabajo de Ortega en las que alude a Hegel, ¿no? Que no añaden mucho a estos 3 artículos, ¿no? En estos artículos, insisto, Hegel tiende a olvidar las coincidencias, Ortega olvida las coincidencias que hay en su pensamiento con Hegel y casi se limita a hacer crítica. Evidentemente hay diferencias de fondo decisivas entre Ortega y Hegel. Una muy importante, y en la que insiste mucho Ortega, es que Hegel proyecta sobre la historia una razón extraña a la vida, a la historia, que es la razón del espíritu absoluto, que es una razón construida de acuerdo con patrones de la lógica, ¿no? Hegel, diría Ortega, proyecta sobre la historia una lógica, ¿no? La razón histórica de Hegel no es la razón de la vida, ¿no? Es una proyección de algo que tiene un origen fuera de la vida.
Y en segundo lugar, una diferencia fundamental entre Hegel y Ortega es que en la historia de Ortega el protagonismo corresponde a los individuos, a las sociedades, a los pueblos, pero no al espíritu absoluto como en Hegel. En esto es curiosa la coincidencia con Habermas, una crítica constante de Habermas a Hegel es la que lo acusa de convertir en el único sujeto de la historia al espíritu absoluto, al espíritu con mayúscula, que ciertamente es omnipotente. Al espíritu absoluto, infinito, no se le opone nada que sea imposible, todo es posible. No hay ningún deber ser que sea imposible, por eso dice Hegel, el espíritu absoluto no es tan impotente como para no ser lo que debe ser. Y la tercera es la ausencia del papel de la imaginación en la razón hegeliana, ¿no? La razón en Ortega va esencialmente unida a la sensibilidad y a la imaginación. Y por eso es una razón que piensa hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo posible, que inventa, que proyecta hacia adelante. En esto una curiosísima coincidencia con Bloch. En Bloch la razón, en primer lugar, va unida al deseo, ¿no? En el Principio de Esperanza, el primer volumen, en una discusión interesantísima con Freud, aparece el hambre, el deseo, como una fuerza que empuja al hombre a buscar y a indagar, a abrir nuevos mundos en el ámbito del futuro, ¿no? La razón va unida a la sensibilidad, al deseo y también a la imaginación. O sea que este cruce de razón, deseo e imaginación es algo que encontramos tanto en Bloch como en Ortega, ¿no? Y lo dejo aquí. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la invitación a esta casa o a este caserón donde ya he estado mucho tiempo. Realmente yo no soy ninguna especialista en el filósofo que nos convoca aquí en este seminario, José Ortega y Gasset, sino que simplemente pues acepté la sugerencia, creo que fue de Sergio Toledo, de buscar un texto de estos que se consideran menores para poder estar hoy aquí, no solo con Antonio Pérez, sino con todos los amigos y amigas que están aquí hace ya tanto tiempo en la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia. Estaba recordando un fragmento de película, también es una novela de un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, y salió un médico, bueno, Ortega también va a hablar de medicina en este texto de Misión de la Universidad, y salió un médico diciendo que él concentraba las cuestiones vitales en 5 palabras que empiezan por A. La primera es el aire. Sin aire, ¿no? Tenemos poca expectativa. La segunda, el agua. La tercera, el alimento. La cuarta, el abrigo. Y la quinta, los afectos. Y bueno, los afectos, ¿no? Son al final lo que nos enredan y entretejen, y después de todos estos episodios de emergencias pandémicas, volcánicas y no sabemos qué más, pues no, seguimos aquí. Voy al texto de Ortega, es un texto de unas 25 páginas, dividido en 5 secciones. Empieza con una queja, porque realmente no puede dar esa conferencia, es una conferencia como él quiere, precisamente porque falla la acústica en una ex capilla, y dice que se vio forzado a gritar
y que gritar no es lo mismo que hablar. En ese sentido, bueno, ¿no? Es una consideración muy circunstancial, contextual, y le da la oportunidad de revisar otra vez pues una respuesta a la pregunta que se hace. Y bueno, que esto es la cuestión de las grandes preguntas que nos dan la oportunidad pues los que han escrito antes que nosotros, que es la de repetirla en otro contexto, en otras circunstancias. Y la pregunta es, cito, ¿para qué existe? Está ahí y tiene que existir la universidad. Es decir, ¿para qué existe? Es una institución, está ahí, hay estudiantes, hay profesores, hay unos edificios, hay unos horarios, hay unos encuentros, hay unos rituales como los exámenes, etcétera, etcétera. Hay laboratorios de investigación. Va a ser muy curioso quizás la falta de equilibrio entre docencia e investigación en las tesis que defiende Ortega. ¿Para qué existe? Está ahí al menos, y es la historicidad desde la Edad Media, desde Bolonia, de unas instituciones que además fueron demandadas por los estudiantes a los profesores para precisamente aprender y aprender algunas profesiones como medicina o derecho. ¿Y por qué tiene que existir? Claro, aquí nos abre a la perspectiva del futuro. De alguna forma creo que está dando por supuesto que tiene que existir en ese futuro, pero quizás es de las cuestiones que hoy pueden llevarnos a replantear el mismo sentido de una institución y de su misión. Bueno, ya saben ustedes que es un texto escrito en 1930, y bueno, también aparecen en sus líneas este leitmotiv de pensar de nuevo incesantemente las preguntas e idear nuevas respuestas, porque nosotros y nuestra circunstancia es cambiante. Ortega ya de entrada nos prohíbe una cosa, que es copiar a otras naciones, es decir, que circunscribe el asunto en la realidad española. No voy a entretenerme aquí. Bueno, prácticamente el año 30 se salía de la dictadura de Primo de Rivera y ¿no? empezaban a sucederse episodios que conducirían a la Segunda República. Así que no vale copiar a los vecinos. Aquí va a haber dos referencias importantes: Alemania por un lado y por otro lado Inglaterra, porque se requiere autenticidad vital, que es uno de los conceptos que nos acaba de explicar Antonio Pérez, y por lo tanto supongo que el imperativo pindárico sería el que se aplicara aquí. Tenemos que llegar a ser algo a partir de nuestras realidades. Está claro que otro de los asuntos interesantes es el perspectivismo, desde donde preguntamos. Pues nos aparece el Ortega profesor, el Ortega también periodista, es decir, las distintas facetas de intelectual, de periodista, de profesor, y básicamente también recrea, bueno, pues otro de los leitmotiv del pensamiento orteguiano, en torno sobre todo a la noción de cultura, porque en la noción de cultura está ese legado de creencias en las que habitamos y quedamos por supuestos. Este asunto de ir a otro texto que es posterior, que creo que es del año 40, Ideas y Creencias, no sé si en el seminario ya lo han trabajado,
es, bueno, curioso en el sentido de esa distinción de la ideación, de tener ideas en el sentido de contenidos mentales, pueden ser imaginaciones, pensamientos, y de la determinación de la creencia, ¿no? La creencia en el sentido, por ejemplo, que Hume establecía como esa especie de suelo rocoso en el que estamos, y por mucho que hagamos uso de la habilidad escéptica de cuestionarlo todo, bueno, pues hay un momento en que abandonamos la especulación y volvemos a la vida cotidiana que nos da ese soporte de certidumbre, casi de un suelo que está firme y no se tiene que mover. Claro, cuando uno dice esto y estamos en medio de una emergencia volcánica en la que la sismicidad es uno de sus componentes, pues no sabemos hasta qué punto el suelo que pisamos es un suelo firme o es un suelo que se puede resquebrajar. Y aprovecho esta reflexión porque si la hermenéutica nos permite alguna fusión de horizontes o quizás fisión de horizontes, porque ¿no? Hay muchas rupturas, muchas fragmentaciones, esta palabra que no me gusta nada, disrupciones entre pues un texto de 1930 y lo que podemos pensar de la misión de la universidad en el 2021, transcurridas ya 2 décadas de este nuevo siglo, que quizás nos plantea esa pregunta: ¿caminar sobre un suelo firme? ¿Estamos caminando sobre un suelo firme? La incertidumbre con respecto a las posibilidades del futuro son verdaderamente enormes, y las dificultades que quizás sobre todo los más jóvenes, las personas más jóvenes, pueden tener hoy para hacerle caso a Ortega e idear un plan, tener un proyecto de vida, decía Antonio, tener un telos, una finalidad, pues también son enormemente complicadas. Y bueno, no solo derivan de incertidumbres que tienen que ver, ya lo veremos, ¿no?, con la física, agotamiento, ¿no?, del petróleo y de la energía que nos sostiene, con la ecología, emergencia climática, sino también con una sociedad que se fragmenta y que está sometida a muchísimas tensiones. No sé si todos lo están viviendo así, pero si quizás hay algo que caracteriza nuestro presente, es una suerte de explosión de incertidumbre, incluso en estos contextos de emergencia, de la que no es menor la emergencia climática. Pero además, con respecto a la propia naturaleza humana, y es muy curioso que, lo pongo entre comillas, pensadores, porque a veces pienso que son gurús, pensadores como, ahora no me sale el nombre, Yuval, el de Homo Deus, Yuval Harari, eso, no me salía Harari, Yuval Harari, bueno, pues plantean que, ¿no?, que la naturaleza humana, tal como ha sido pensada por los pensadores clásicos, pues ya debe reconceptualizarse, porque básicamente el hackeo, y utiliza esa palabra, ¿no?, el hackeo de nuestra corriente de conciencia por parte de la tecnología, de esos algoritmos que ya nos conocen a nosotros mismos mejor que lo que podemos hacer, y que son incapaces y son capaces incluso de tener poder productivo, bueno, pues, ¿no?, lleva a una revisión de todos
diríamos, los supuestos antropológicos que hemos heredado pues, de la filosofía del siglo XX. Así que la crisis de creencias está ahí porque de alguna forma no podemos dar por supuesto lo que Ortega da por supuesto en este texto, quizás sin tener demasiada sensibilidad ante los cataclismos históricos que van a venir justo en esa década de los años 30, porque el texto, por lo menos yo lo he leído así, resuma esta palabra, ¿no?, que se ha convertido en mágica, normalidad. Normalidad. Hay unas rutinas, hay unos rituales, ¿no? Vamos a clase, trabajamos en unos marcos que son las disciplinas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vuelvo al texto un poquito. Misión, el buen profesor. Si hay una figura en estas 25 páginas de esta conferencia orteguiana, es el buen profesor. ¿Cómo debe ser el buen profesor? Bueno, debe sintetizar y mostrar totalidades al alumnado. Debe ser consciente de que no puede, diríamos, instruir y transmitir todo el conocimiento, por lo tanto tiene que aplicar lo que Ortega llama un principio de economía, que significa, explica con una metáfora, podar. Hay que podar, hay que seleccionar lo más importante. En la historia de la filosofía, pues esa dialéctica entre Kant y Hegel, y luego diríamos expandirla, como me enseñó a mí en los cursos de doctorado Antonio Pérez, ser nada devenir, y el principio de la pedagogía es absolutamente básico en la visión que tiene Ortega de la universidad. Llega a decir además, y en una beta rusoniana, que el estudiante tiene que ser el centro no tienen que ser los profesores, tiene que ser el alumnado, el estudiantado, y que obviamente la misión de la universidad es crear buenos profesionales, una propedéutica para la vida profesional. Y en ese sentido, esta primera declaración de intenciones va a llevarlo a decir, y esta sería una gran diferencia con lo que de alguna manera pensamos hoy, que la investigación no es la tarea medular de la universidad. Es una tarea conectada, la de la investigación científica, pero la misión básica es la misión pedagógica de la universidad y básicamente crear buenos profesionales. Y aquí ¿no?, podemos anotar un elemento para discutir, porque incluso nos han renombrado a los profesores universitarios con unas siglas que son PDI. ¿No? Profesor, personal, docente e investigador, con lo cual uno de los asuntos que quizás sí ha generado pues muchas tensiones en las últimas décadas, y luego hablaré un poquito de las reformas universitarias en España, es esa obligación de no ser solo profesor, sino ser investigador y, por ejemplo, ser evaluado y tener sexenios de investigación, ¿no? Que ha supuesto también que haya toda una introducción de una dinámica titulada Sistemas de Calidad, por el que la evaluación del profesorado y de los investigadores es constante. En relación con la tarea pedagógica y con su prioridad, destaca Ortega lo que sería la Facultad de Cultura, lo dice así, Facultad de Cultura.
lo más que puedo asimilar con Facultad de Cultura es Facultad de Humanidades, en el sentido en que la cultura la va a definir, y la define en el texto como, comillas, el sistema de las ideas de cada tiempo. El sistema de las ideas de cada tiempo. Mi pregunta a esta definición o mi interrogante frente a esta definición es: ¿qué sistema de ideas tenemos en este momento histórico? Si no, más bien lo que tenemos es una ruptura y una fragmentación de los viejos paradigmas que se han ido ordenando por parte, por ejemplo, de la historiografía filosófica, pues incluso en el pasado siglo. Realmente podemos hablar hoy de sistema de las ideas de cada tiempo. Bueno, daría para un gran debate, y sobre todo pensando, y eso lo venía pensando cuando venía para acá, cómo en estas 2 décadas del siglo XXI referirnos a pensadores totalizantes, y quizás el último ha sido Habermas. Esa vocación de raigambre hegeliana, totalizante, de intentar interconectar y tener una visión, pues, del sistema social, del sistema político, de la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Difícilmente encontraremos eso en estas 2 últimas décadas y en pensadores más jóvenes. Sobre todo lo que encontraremos es una gran explosión de crítica cultural, ¿no? Esto tiene que ver también con transformaciones en la misma universidad, quizás más en el ámbito anglosajón, que tienen que ver con los estudios culturales. Y bueno, se está refiriendo a cultura Ortega, y quizás, ¿no?, si resucitara ahora se sentiría un poco abrumado con esa expansión de los estudios culturales y de la crítica cultural. Misión, seguimos con esta palabra. Bueno, no he señalado su etimología teológica, ¿no?, pero una misión es algo más que una tarea, ¿no? Tiene una dignidad y una solemnidad, diríamos, más potente. Entonces, ¿de qué se trata? De generar un hombre culto. Aquí, cuando introduce esta cuestión, Ortega aprovecha para hacer una crítica a la banalidad de la prensa. Sabemos que Ortega fue periodista, no solo estuvo implicado, pues, en Revista de Occidente y en múltiples proyectos editoriales. El debate político juega un papel muy, muy importante, y diríamos, frente a lo que va a llamar el frenesí, la agitación de la prensa, lo que hoy llamaríamos los medios de comunicación, él defiende que la universidad tiene un papel social y político que jugar, y que lo tiene que jugar con serenidad. Con serenidad. Diríamos que aplicando las virtudes epistémicas de la ciencia a la realidad social y política. Y frente a este ideal del hombre culto, del ciudadano ilustrado, hay esa referencia a la Aufklärung, ¿no?, a la ilustración. Se duele de encontrar sobre todo pues personas que no han captado cuál es el sistema de ideas de su tiempo, y que define, y estos son citas literales, como bárbaros, arcaicos y primitivos. Bárbaros, arcaicos y primitivos. También, y esto es muy, muy importante, va a denunciar otra barbarie, una barbarie además que
tiene la apariencia o la falsa apariencia de conocimiento, que es la del especialismo. Cada ciencia se divide en partes cada vez más pequeñas, de las que los científicos saben más, y en ese sentido esa especialización en una parte, diríamos, muy pequeña de la realidad puede entenderse como conocimiento, pero desde el punto de vista de comprender totalidades es para Ortega otro tipo de barbarie, la barbarie del especialismo, que está cundiendo en su época, estamos en los años 30, y que él opta por combatir. Y de alguna manera nos suministra, criticando la barbarie del especialismo, una suerte de programa de estudios, lo voy a llamar así, programa de estudios, que tendría que ser básico para todo hombre culto, para todo ciudadano ilustrado, ¿no? Se dan cuenta que estoy hablando en masculino todo el tiempo porque el texto lo plantea así. Hay un momento donde la única referencia que he visto al sector femenino es precisamente que si ese buen ciudadano, hombre culto, no lo es, pues ni siquiera va a acertar eligiendo a su pareja mujer, pero todo el discurso está, ¿no?, en clave masculina. Bueno, entonces, ¿cuál sería el programa de esa especie de facultad de cultura, ¿no?, que nos proponen? ¿Y qué tendríamos que estudiar? Que todos tendrían que estudiar independientemente de si se dedicaran a la medicina, al derecho, a la disciplina que fuera. Porque, eso sí, en eso es realista, ¿no? La principal tarea de la universidad es formar buenos profesionales. Bueno, pues son básicamente 5 grandes asuntos. La primera, la física. Tener una imagen de la materia, la energía, yo aquí ponía termodinámica, de cómo funciona la naturaleza. Y a continuación la biología. También habría, diríamos, una asignatura, una sección dedicada a la historia. Es decir, que primero ciencia, física y biología, y después historia. Hay una mención especial también para la sociología, explicarnos cómo funciona la sociedad y no solo de cómo han sido las sociedades que nos han precedido. Y finalmente, y ahí está este ánimo totalizante, la filosofía. La filosofía que permitiría una imagen integrada, él utiliza la palabra universo, del universo. Este conocimiento de la cultura como algo integrado, de un lado la ciencia, de otro lado pues las humanidades como la historia y la filosofía, pero también la sociología, es decir, también las ciencias sociales, pues sigue representando un gran reto para la universidad a día de hoy. Seguimos igual, y no creo que los nuevos bachilleratos lo solucionen. Seguimos en este diagnóstico de los años 60 de Snow, de las dos culturas. De hecho, cuando estaba reflexionando sobre esto, pues pondríamos como ejemplo a la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia como un esfuerzo por integrar la ciencia y las humanidades, pero tenemos que darnos también cuenta de que estas iniciativas siguen siendo muy escasas. Incluso ahora la demanda, diríamos, que podemos percibir
es la de conjuntar los estudios de tecnología, sobre todo los relativos a las tecnologías digitales, con las humanidades y las ciencias sociales, entre otras cosas, porque todas estas dinámicas de la inteligencia artificial y los algoritmos plantean una infinidad de problemas éticos y de problemas políticos, y sin embargo, las iniciativas que sí serían verdaderamente innovadoras de integrar ciencias, tecnologías con humanidades y ciencias sociales, cuando las fórmulas reciben varapalos de todos lados. ¿Y por qué? Porque, bueno, estamos hablando de la universidad, que es una institución, porque cada cual tiene la prioridad de mantener, diríamos, su cerco, su coto vedado, y de alguna manera reinar. Y todo lo que significa debate, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, cuestionamiento, pues recibe se recibe de muy mal talante. Así que ¿no? Creo que hace años que estamos viendo que esta es una necesidad del presente, incluso yo diría que una demanda de las nuevas generaciones, y sin embargo seguimos atrincherados en las dos culturas. Bueno, creo que esto es un tema tremendo y que quizás sería importante que hubiera manifiestos y demanda social para que pueda haber integración entre la ciencia y las humanidades, entre las tecnologías y las ciencias sociales. Claro, vuelvo al texto de Ortega, después de este excursus. Pues Ortega en este sentido todavía no ha visto realizado ese deseo de un corpus de conocimientos que integren tanto las dimensiones científicas como humanísticas y sociales. Y el que esto no sea así, según sus propias expresiones, lleva a existencias falsificadas, fraudulentas, es decir, los nuevos bárbaros son básicamente incultos, incluso aquellos que se creen que saben algo por ser especialistas en, no sé, algún sector, ¿no? El metabolismo de los lípidos, ¿no? En algún sector muy concreto de una ciencia, y volvemos a ver esta contraposición entre la autenticidad vital y esa existencia falsificada, fraudulenta, que no llega a poder plantearse su telos, su finalidad, el llegar a ser lo que tiene que llegar a ser. Claro, este asunto de la barbarie, la incultura, etcétera, etcétera, nos da para abrir otro capítulo enormemente interesante y que también tiene que ver con una demanda pedagógica de aquí y ahora, porque frente a la primera idea que tuvimos de que la aldea global, McLuhan, iba a ser un tecnosistema, un tecnoecosistema favorable a la democracia, al debate, al compartir información, Wikipedia como una actualización del espíritu de la enciclopedia, etcétera, etcétera, pues lo que tenemos, por lo menos ratificado en la última década que hemos vivido, es una proliferación planificada de bulos, fake news, realidades alternativas, en suma, desinformación. Nos encontramos también, y esto ha sido muy notorio, que distintos tipos de negacionismo, es la palabra que se ha acuñado, por ejemplo, los de los antivacunas, pues resulta que las personas que mantienen, diríamos, este escepticismo radical frente a una de las tecnologías médicas más contrastadas, que es la de las vacunas, no son ningunos iletrados. No son ningunos iletrados, es decir, son personas que han pasado por formación
universitaria, incluso científica, y que, sin embargo, se atrincheran en una posición, beber un poquito, de negación, incluso cuando el beneficio social que se puede derivar en este caso, de la tecnología médica ¿no? mencionada, de las vacunas, es enormemente importante. Es decir, proliferan lo que no nos habíamos imaginado, ¿no? Los negacionismos, negar las evidencias, negar los datos. Sin los datos no podemos tener un debate mínimamente razonable, ni siquiera digo racional, sobre ninguna esfera de la realidad. Y en este sentido, la proliferación de este ánimo conspiranoico, que por supuesto no es solo privativo del presente, en otras épocas históricas ha sido también cultivado, y sobre todo desde esa superioridad, entre comillas, moral que da el haber logrado tener acceso a la iluminación o a la verdad, es enormemente preocupante. Es decir, la cuestión que señala Ortega ligado a la incultura, la barbarie, está planteada, ¿no? en nuestro presente, y yo tengo mis dudas de si se resuelve solo con más universidad o con más ilustración. Hay aquí otros componentes. Hago un pequeño paréntesis. Estaba revisando el otro día un texto muy interesante de Albert O. Hirschman, que se llama Retóricas de la Intransigencia. Este autor lo que hace es analizar 3 momentos históricos y lo que han sido los argumentos de los reaccionarios, en el sentido de todos aquellos que se oponen a las reformas. Estamos aquí hablando de la reforma de la universidad. Pues Hirschman va primero a Burke, ¿no? La Revolución Francesa, luego pues a las leyes de pobres en Inglaterra y posteriormente, ya cercano en el siglo XX, a pues todas las reformas sociales del estado del bienestar, ¿no? Sanidad pública, educación pública. Entonces, realmente los argumentos de los reaccionarios pues tenían que ver básicamente con esos cambios van a traer más mal que bien, vamos a tener más igualdad, pero nos van a restar la igualdad, o no, o puede venir algún tipo de totalitarismo, es decir, riesgo, perversidad, o no van a servir para nada, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar toda la estructura social si no van a servir para nada? Siempre va a haber pobres. Sin embargo, yo, ¿no? pensando precisamente en lo que estamos viviendo, ligado a esta programación planificada de la desinformación, de los bulos, de la posverdad, otro de los términos, decía, bueno, pues de alguna forma, supongo que siempre habrá existido, pero es algo no contemplado por esas retóricas de la intransigencia. Ahora era más fácil, diríamos, debatir, porque se debatía en términos de consecuencia, con los reaccionarios de antes, en el sentido de que reaccionaban a las reformas sociales, ¿no? progresistas, igualitarias, el sufragio universal, por ejemplo, etcétera, etcétera, que dialogar hoy con negacionistas, conspiranoicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para quizás terminar un poco con otro detalle del texto de Ortega, y que también me recordó mucho a Hume, está pues este pragmatismo de que a fin de cuentas hay que sedimentar toda esta empresa cultural a través de la universidad, pero que de alguna manera todo siempre acaba algo frustrado por la urgencia de la vida, porque vamos precisamente sin tiempo para idear una buena reforma universitaria, y de hecho el texto
básicamente lo que propone son algunas direcciones para una buena reforma universitaria y la cosa un poco se queda ahí. El llamado es el llamado a la autenticidad y diríamos que una institución básica en que posibilita que cada individuo logre esa autenticidad vital, que reconozca su vocación y que reconozca y pueda articular su plan de vida, pues es la universidad. A mí, claro, se me ocurren críticas, pero creo que será interesante dejarlas para el debate, en el sentido de hasta qué punto podemos tildar de elitista, ¿no? El elitismo, ¿no? De las élites, las masas, y además está en el pensamiento de la época, a Ortega, en el sentido de que el liderazgo social se va a articular desde la universidad. Hasta aquí el texto de Ortega, y la segunda parte, que bueno, ¿no? que un poco he estado trabajando y dándole vueltas, era precisamente a, bueno, pues la gran catástrofe que vivimos en España pues en la década de los 30. Este texto es de 1930, nace la República y muere al poco tiempo asesinada de una manera cruenta, y se abren 40 años tremendos que también tuvo que sufrir Ortega, y recuerdo además un artículo y una conferencia de Antonio Pérez sobre esta difícil cuestión de Ortega durante el franquismo, donde había, pues, no sé si eso se ha comentado ya en el curso, ¿no? Ese ánimo de que la obra de Ortega fuera el índice de libros prohibidos por parte de representantes del nacionalcatolicismo franquista, y bueno, como en ese exilio interior, diríamos, vivió toda esa situación. Pero bueno, ¿no? Lo que tenemos ahí, diríamos, es el silencio de esa Universidad Nacional Católica que sufrió este país durante 40 años, y la siguiente, diríamos, reforma universitaria ya fue después de la Constitución del 78, y fue, lo recordarán, ¿verdad?, la LOU de 1983, orquestada, vamos a recordarnos de los ministros, por Maraval. Por Maraval. Yo estaba en el 83, creo que en segundo de carrera. En segundo de carrera, acuérdense cada uno dónde estaba, y bueno, ¿no? Fue lanzada legislatura de Felipe González como la gran reforma universitaria de la modernización y de la racionalización. Y duró hasta el 2002, cuando Pilar del Castillo, un gobierno Aznar, de alguna manera modificó algunas cosas, con la consecuencia de dar un fuerte impulso a las universidades privadas. Este es un tema clave, y también, después de todas, diríamos, las regulaciones que había habido con los penenes para, diríamos, organizar un poco mejor la universidad, pues dio pie también, diríamos, ya una reforma neoliberal a hacer crecer lo que hemos visto crecer en este siglo en la Universidad Española, que es la precariedad del profesorado. Las figuras precarias, asociados, profesores de sustitución, ¿no?, que se llaman CLI, etcétera, etcétera, han proliferado, y eso también ha sido paralelo en una precarización de la carrera investigadora, ¿no? Es decir, tenemos un país lleno de personas con la tesis doctoral, creo que esto no lo sabemos nosotros, que luego no tiene acomodo en el sistema universitario, y que muchas veces pues acaba, ¿no?, trabajando fuera de España en una verdadera fuga de cerebro.
También en ese momento se crea la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad Educativa, la ANECA, que ya va a dar ese giro no solo neoliberal, sino tecnocrático y burocrático a toda la dinámica universitaria. Y en 2007 va a haber una modificación de la ley por parte de Mercedes Cabrera, este ya es un gobierno de Zapatero, donde diríamos viene la gran conmoción. Y la gran conmoción en el 2007 fue el Plan Bolonia y la asimilación al espacio europeo de educación superior. Es decir, creo que quizás este momento a Ortega, que en este sentido, bueno, pues presenta una suerte de ambivalencia, ¿no? Por un lado ha estado en Alemania, a pesar de que una de las cosas que dice en el texto es que no encontró ningún buen profesor en la universidad alemana, tiene la referencia de Inglaterra, pero bueno, significa la apertura a Europa, pero también, bueno, pues muchísimas tensiones que arrastramos. Y la casualidad da, ¿no? La casualidad actual es que Castells, ¿no? Castells, que además, ¿no? De ella es la hora, ¿no? El de ahora, dije. Sí, el de ahora, de ya es la hora, bueno. He llegado al presente. Castells, que no solo es, bueno, ya saben, ¿no? Ministro de Universidades en este pacto PSOE-Podemos, por Podemos, sino también es un sociólogo muy reputado, la Sociedad en Red, de hecho. Bueno, pues plantea una nueva ley, la LOSU sería, ¿no? la que tenemos ahora, en debate actualmente con muchos problemas que creo que Ortega pues no llegó a vislumbrar de ninguna manera. Había sacado aquí, bueno, una cita de Gregorio Peces Barba cuando precisamente se ataca la ley Maraval, la LOU, y el Partido Popular quiere, bueno, va a imponer la LRU, se llamaba, y bueno, sobre todo creo que vale la pena a lo mejor leerla y no sé si acabar con esto o plantear más asuntos, del silencio sobre la universidad franquista. Hoy buscando me he encontrado con un artículo del 2002 de Peces Barba que dice lo siguiente: merece la pena recordar a los centenares de catedráticos expulsados de sus cátedras o fusilados o en el exilio al final de la Guerra Civil, y los vencedores estampillados como licenciados o ingenieros o convertidos en catedráticos en aquellos exámenes patrióticos de los años 40. Conviene también recordar el gobierno autoritario con rectores nombrados a dedo y tribunales de oposiciones del mismo origen, así como la discriminación y persecución que sufríamos hasta en los primeros años 70 los profesores jóvenes de izquierda, experiencia que viví en mis propias carnes como muchos otros colegas. Sigue diciendo: ¿cómo se puede olvidar la represión estudiantil, sobre todo a partir de los años 60, con los expedientes, las multas, las acciones de los tribunales militares y del Tribunal de Orden Público, o el asesinato a manos de la policía del estudiante de Derecho Enrique Ruano Casanova, tipificado así por sentencia del Tribunal Supremo? ¿Se puede olvidar que la LRU es el cierre de ese siniestro periodo y la devolución de la libertad y la autonomía a la universidad, de acuerdo con el mandato constitucional? Todos recuerdan que Peces Barba es uno de los padres de la Constitución, y bueno, más allá de esta losa tremenda que la Universidad Española ha tenido que soportar y bueno, reinventarse con muchísimas inercias, con muchísimos gremialismos, corporativismos, con usos también que diríamos no pasan por el filtro de la transparencia, ¿no? Del rigor. Bueno, ¿no? Estamos aquí.
Por acabar ya y darles algunas ideas sobre el debate actual, que quizás, ¿no?, es lo que nos pide este texto, pensar qué universidad hoy. Para mí es una pregunta enormemente problemática. ¿No? Hemos asistido a sus cambios, sobre todo en las 2 últimas décadas, que han sido pues más trascendentales, esa burocratización creciente, esa evaluación de los títulos, esa evaluación continua de la investigación del profesorado, hasta la invención de un último sexenio que se llama sexenio de transferencia, es decir, que una de las misiones de la universidad no solo sería la docencia, la investigación, sino también transferir valor a la sociedad. El modelo primero de esto es la patente, pero bueno, ahora se avanza en otras ideas de innovación social y de colaboración de la universidad pues con las administraciones públicas o con el sector público. Entonces, bueno, estos días, si ustedes, ¿no?, están atentos a lo que se escriba en los periódicos, en los medios, sobre esta nueva propuesta de ley orgánica de la educación superior por parte de Castel, pues se estará planteando cuestiones como la elección del rector o la rectora, la gobernanza, ¿no?, el problema de la gobernanza, si seguir con el modelo de los sectores, profesorado, estudiantado, personal de administración y servicios, o que haya una representación y que luego pues una suerte de consejo elija al rector o a la rectora. ¿Por qué hay esa discusión? Porque realmente hoy quien dirige las universidades, más que los rectores o las rectoras, son los gerentes. El modelo gerencialista de, sobre todo, gestión de los presupuestos, de los fondos públicos, se ha introducido como modelo de gestión en la universidad. Y bueno, el modelo inglés ya realmente, ¿no?, quien gestiona la universidad es un economista, un técnico, un gestor administrativo, que básicamente responde por objetivos. Otro asunto es la carrera académica, donde va a haber una doble vía, una funcionarial y otra de contratación, ¿no? Ya la figura del contratado doctor ya está ahí y quieren hacer convivir esta doble vía, que no sé si llevará, pues diríamos, a distintos pedigrís, ¿no?, si eres funcionario o contratado. Los grados van a seguir siendo de 4 años, aquí soy enormemente crítica, ya lo he explicado antes, muy poca innovación en cuanto a grados, máster y doctorados. Primero, es muy complicado plantear nuevos títulos porque lleva una burocracia verdaderamente inmensa. O sea, alguien tiene que sacrificar, diríamos, su carrera, ¿no?, sobre todo investigadora, para hacer tantos papeles. La gestión universitaria es verdaderamente cargante, ¿no?, dura. Y pues esos ejemplos que podían ser humanidades ambientales, estudios ecosociales, un grado de informática con filosofía o ética, pues nadie se los está planteando. Luego también otro asunto importante es poner coto a las pretensiones de las universidades privadas de convertir la educación superior en un mero negocio, que ha sido una tendencia que en estas 2 últimas décadas se ha ido haciendo visible. En 2012, creo recordar, en Canarias no había ninguna universidad privada. A partir de ese momento creo que ya hay 5. Y yo tuve, bueno, me preguntaba Sergio, ¿no?, una tensión muy importante porque yo puse una línea roja. Al final todavía no se ha aprobado, con una universidad que supuestamente iba a hacer una gran inversión, se llama TEC, que básicamente eran cursos y máster enlatados, bueno, pues que se distribuyen, ¿no?, con este asunto, otro gran tema de la digitalización, ¿no? O sea, empaquetamos un curso, empaquetamos seminarios Ortega y Gasset, o seminario Kant, o seminario Hegel, y diríamos, eso se pone en unas plataformas, los alumnos
se matriculan, ¿no? Nos siguen, ponemos, ¿no?, comentarios de texto, y luego a lo mejor a nosotros por las conferencias podrían pagarnos algo, pero el asunto es que luego contratan a personal muy, muy precario, que es el que tiene que estar en contacto con los alumnos. Ya tengo pues alumnas y alumnos, ¿no?, ya doctores en filosofía acreditados para contratado doctor, para ayudante doctor, que están trabajando en algunas de estas universidades, y esto es un riesgo evidente ligado a la virtualización y digitalización también de la universidad. Está claro que la herramienta online es muy, muy interesante, pero cuando ya el alumnado llega con una formación, es decir, a lo mejor para los máster, pero los grados sin presencialidad, ¿no?, por lo menos a mí me parecen muy, muy complicados, a no ser que vengan ya de personas con formación universitaria y con esto que se llama ahora las competencias, ¿no?, muy desarrolladas. Claro, el problema de las universidades privadas es además que no apuestan nada por la investigación, ¿no? Así que esto sería. Así que, bueno, quedan muchos temas, quizás por acabar con uno crucial que no señala Ortega, es el asunto básico cuando enfrentas una política educativa, que es el presupuesto, la financiación. Y realmente la financiación sigue siendo muy deficitaria en España si comparamos con otros países europeos, no solo de la universidad, sino también de la ciencia, de la investigación científica. Y aquí también pues tendríamos que señalar la importancia de acabar con los estatutos de precariedad de profesores, de investigadores, etcétera, etcétera. Hay un debate, y con esto acabo, que no se ha planteado y que a mí sí me parece importante, que es si la educación universitaria debe estar ligada, como está, a becas, a apoyo a aquellas personas cuyas familias pues no dispongan de dinero porque no es solo la matrícula, ¿no?, es el mantenimiento de la vida mientras estás estudiando, o la gratuidad de la educación superior, sobre todo si pensamos en la autonomía, ¿no?, kantiana y también de personas ya de mayores de edad, de más de 18 años, que podrían proyectar su estudio y su vida y su vocación sin depender de las familias. Claro, otros países, Suecia también de alguna manera, ¿no?, en Alemania, pues la gratuidad de los estudios universitarios es un dato muy, muy importante, y quizás, ¿no?, algo que no se plantea por razones presupuestarias, habría que plantearlo por razones de equidad y de un acceso, diríamos, no elitista, sino mucho más extendido para toda la sociedad. Tengo aquí tenía sobre todo, ¿no?, muchas cosas, pero bueno, no solo quizás repetir, sí, quizás acabar con, que de alguna manera lo insinué al principio, con lo que está siendo para mí el problema de dar clase este año y el año pasado. Y esto quizás también puede ser una pregunta para Antonio. Hemos jugado con un esquema de temporalidad, ¿no?, pasado, presente, futuro. No hay un cierto colapso del futuro, y por eso la imaginación a día de hoy es mayoritariamente distópica y no utópica, y distópica en el sentido de que los relatos que nos hablan de futuros verdaderamente aterradores son signos de advertencia, ¿no?, son llamadas, el cuento de la criada, por ejemplo, o las distopías clásicas del siglo XX, Un mundo feliz y 1984,
son llamadas de atención de que si la maquinaria social sigue en una determinada dirección, acabaremos en una pesadilla totalitaria, del tipo que sea. Es decir, frente a la imaginación utópica que dominó el siglo XX o la mayor parte del siglo XX, quizás no sus últimas décadas, hoy sí tenemos un apocalipsis de imaginaciones distópicas, y eso además es lo que está consumiendo culturalmente las personas más jóvenes, ¿no? Mis alumnos y mis alumnas. Entonces, la pregunta es cómo hablar de la misión de la educación, la misión de la universidad en un momento de derrumbe ecológico y de derrumbe social. Y claro, el derrumbe ecológico, diríamos que tenemos los datos de la ciencia, el último informe del IPCC, para avalarlo. Entonces, las próximas décadas, esta de los 20, los 30, los 40, pues son décadas en las que las posibilidades y las circunstancias pues parecen no las más, diríamos, fructíferas para el diseño de la vocación y el diseño de esta autenticidad vital que planteaba Ortega. Entonces, te lo planteo como pregunta, si hay una suerte de derrumbe de la temporalidad para sobre todo las jóvenes generaciones, y cómo podemos reproponer la conservación de este legado, que es el legado de la Ilustración. Y yo creo que lo dejo aquí, ¿de acuerdo?